Imagina a un niño, frágil, con ojos grandes e inocentes, llorando en un rincón oscuro. Ella no entiende por qué la golpean, no entiende por qué nadie la protege. Ella solo siente dolor y miedo. Esta imagen es el punto de partida de la rebelión de Iván Karamazov. Iván no es un personaje cualquiera, es la voz de la duda, de la rebelión, de la razón llevada a los límites de la fe. Es el hijo de Dostoyevsky que no acepta el mundo tal como es. Es por eso dice no al cielo. Iván no niega a Dios. Él reconoce la posibilidad de su existencia, pero él rechaza la invitación. Devuelve el billete al paraíso, porque para él, si la entrada al cielo exige el sufrimiento de un solo niño inocente, prefiere no entrar. Esto no es solo una provocación teológica, es un grito humano. Es el tipo de rechazo que proviene de un alma que ha visto demasiado. Iván no habla de abstracciones, cita historias reales. Niños golpeados por sus padres, niños atrapados en sótanos, niños suplicando por una misericordia que nunca llega. Y luego pregunta, si yo fuera tú, ¿aceptarías un universo donde este tipo de dolor es parte del plan? La pregunta duele, y está hecho para doler. Dostoyevsky no quiere que solo pienses, él quiere que sientas. Iván cree que el sufrimiento humano es un problema insoluble para la fe, y no está solo. ¿Cuántas veces has escuchado o pensado algo como esto? Si Dios existe, ¿por qué el mundo es tan cruel? Iván vive en esta pregunta, pero a diferencia de muchos que utilizan esto como argumento a favor del ateísmo fácil, Iván va más allá. No le interesa demostrar que Dios no existe. Le interesa demostrar que incluso si hay, quizás Él no merezca nuestra obediencia. Esto es radical, y es exactamente por eso que es poderoso. La rebelión de Iván no está vacía, no es arrogancia intelectual. Es una forma de duelo, es la desesperación de quienes aman tanto la justicia, que prefieren vivir sin consuelo que aceptar un consuelo manchado por la sangre de los inocentes. Dice, no quiero armonía, no la acepto. En nombre del amor a la humanidad, me niego a aceptar este mundo creado por Dios. No hay ninguna ironía, no hay odio, hay dolor. Un dolor que rechaza cualquier explicación que intente justificar lo injustificable. Iván es un espejo incómodo, porque obliga al espectador a mirar el sufrimiento que preferiría ignorar. El dolor del otro, el dolor que no es tuyo, pero que, de alguna manera, es tu responsabilidad también. Dostoyevsky magistralmente no ofrece una respuesta definitiva. Contrasta a Iván con su hermano Alyosha, el monje, el creyente, el esperanzado. Pero no deshace la fuerza del argumento de Iván. Simplemente muestra que, incluso ante lo absurdo, algunos eligen amar. Otros, como Iván, simplemente no pueden hacerlo. Y tal vez, en algún nivel, también seamos Iván. Cuando vemos injusticias flagrantes, cuando somos testigos de tragedias que no tienen sentido, cuando escuchamos sobre guerras, hambrunas, abusos, cuando oramos y el silencio responde, hay un Iván en nosotros que pregunta, ¿por qué? Y esta pregunta en Dostoyevsky no es una blasfemia, es una forma de fe torturada, es la fe de quien quiere creer, pero no puede aceptar la mentira. Iván no quiere un Dios que se esconda detrás de misterios. Quiere un Dios que mire a los ojos del niño que sufre y decir, yo estaba contigo. Pero hasta que aparezca este Dios, Iván permanece en silencio. O mejor dicho, grita Iván. Y es este grito el que resuena a lo largo de la obra, no como respuesta, mas como una ferida abierta. La filosofía de Iván resulta incómoda porque toca algo profundamente cierto. No queremos una explicación lógica para el dolor. Queremos justicia. Queremos que el dolor tenga sentido. Pero muchas veces, ella simplemente no lo hace. En este punto, Iván se quiebra.
rompe con la promesa de un paraíso construido sobre el sufrimiento. Y esa ruptura es lo que lo hace tan humano. No tienes que estar de acuerdo con Iván, pero es imposible no sentir el peso de lo que lleva. Es una conciencia hecha jirones, el intelecto que no encuentra descanso, el alma que todavía ama, pero no puede perdonar. Iván Karamazov no es solo un personaje, es una provocación viva, una prueba moral, una herida abierta en teología y filosofía. Pregunta lo que todos, en algún momento, tememos preguntar. ¿Qué pasa si Dios guarda silencio, no por misterio, sino por elección? Esta pregunta, cruel y hermosa, es la que hace de los hermanos Karamazov una de las obras más profundas de la literatura universal. Y eso es lo que hace de Iván uno de los personajes más perturbadores e inolvidables de todos los tiempos. En este video profundizaremos aún más. Entenderemos la lógica detrás del argumento de Iván, exploraremos su relación con la fe y el nihilismo y confrontaremos la respuesta que Dostoyevsky tal vez intentó darnos. Pero por ahora, quédense con esta imagen, un niño solo en la oscuridad y un hombre que tuvo el coraje de decir, si este es el precio del cielo, no quiero entrar. Jesús regresó. Sin ángeles, sin trono, sin trompetas, simplemente regresó. Caminó por las calles de Sevilla, en una España sumergida en el humo de los fuegos de la Inquisición, y nadie lo reconoció. Nadie excepto los pobres, los miserables, los enfermos, los malditos. Lo sintieron su silencio, la paz, el toque que cura, la mirada que perdona, y comenzaron a seguirlo. Pero el milagro dura poco, porque pronto Jesús es arrestado por la iglesia, por la misma iglesia que lo proclama Señor, arrestado no como enemigo, sino como estorbo, como amenaza al orden, como riesgo al sistema que en su nombre gobierna con hierro y fuego. En la celda oscura, Jesús no dice una palabra, observa, guarda silencio, y su silencio pesa más que cualquier sermón. El hombre que entra es viejo, serio, vestido con la pompa del Santo Oficio, un cardenal, el gran inquisidor. El hombre que entra es viejo, serio, vestido con la pompa del Santo Oficio, un cardenal, el gran inquisidor. Y entonces comienza la acusación, una acusación hecha con dolor, no con odio, porque el inquisidor aún cree, sabe quién está allí y aún así lo condena. Recuerda el desierto, recuerda las 3 tentaciones, cuando el diablo ofreció pan, espectáculo, poder, y Jesús lo rechazó todo. Según él, los hombres no soportan ser libres, no saben qué hacer con la libertad los destruye. Es una carga, no un don. Por eso la Iglesia, dice, asumió la responsabilidad que tú rechazaste. Alimentar, guiar, mandar, mentir si es necesario. Todo para mantener seguros a los hombres. Todo para protegerlos del peso insoportable de elegir. Y por eso el inquisidor te mira y dice, hemos corregido tu obra, mentimos en tu nombre y ellos son felices. Es una confesión, pero también es una sentencia, porque el amor del inquisidor no es el amor del Cristo, es el amor del Padre que encierra al Hijo para protegerlo, del pastor que mata al lobo y si es necesario también a la oveja que desobedece. Por eso dice, mañana te quemaré, no por odio, sino por compasión, porque tu presencia, tu silencio, tu libertad amenazan todo. Y Cristo no responde, solo lo mira, solo escucha, hasta el final. Y entonces se levanta y besa al inquisidor, un beso calmo, sin palabras, un gesto de un amor que no necesita ganar. Y ese beso lo rompe todo, porque el inquisidor lo deja ir, abre la celda y susurra, vete y no regreses jamás. Iván, al crear esta historia, muestra lo que ve como el mayor conflicto de la existencia, la libertad humana y el dolor que ella trae. El gran inquisidor es el reflejo de una religión que ha perdido la fe en el ser humano,
que prefiere mentir antes que permitirle ser libre, que decide que es mejor proteger que confiar. Pero, al mismo tiempo, el inquisidor también es Iván, el hombre que ama tanto a la humanidad, que no puede aceptar un Dios que la deje sufrir, el hombre que por amor elige el control. Este relato no ofrece respuestas, solo el abismo, porque no sabemos quién tiene razón, Cristo con su libertad imposible, o el inquisidor con su prisión confortable. ¿Tú quieres libertad, aunque traiga dolor, o prefieres paz, aunque venga de la mentira? Esa es la pregunta que Dostoyevski deja plantada en el corazón del lector. Una pregunta que no se calla, que no se resuelve, que solo arde. Iván creó este mito para acusar a Dios, pero quizás, sin saberlo, también se acusa a sí mismo. Porque al rechazar el amor exigente de Dios, acepta el consuelo falso del poder y se pierde a sí mismo. En la culpa de Iván, en su desintegración emocional, en el crimen que no cometió pero ayudó a provocar, y en la figura de Alyosha, el único que escoge amar, incluso sin comprender. Pero ahora, cierra los ojos. Imagina ese beso, el beso de un Dios que no impone, no obliga, no exige, un Dios que ama, incluso cuando es rechazado. Y piensa, ¿soportarías tú ese amor? ¿O también lo encerrarías en nombre de la paz? Iván había devuelto el billete, se había negado al paraíso, se había puesto del lado de la inocencia que sufre. Pero ese acto, ese gesto moral, que parecía tan claro, tan firme, tan lógico, comenzó a pudrirse por dentro. Porque negar a Dios no libera, no siempre. A veces encierra, a veces te deja solo con el eco de tus propias ideas, y en el caso de Iván, ese eco se volvió grito. Él no cometió el crimen, no mató a su padre, no blandió el arma, no manchó sus manos, pero las palabras fueron suyas, las ideas, el veneno. Porque Iván, en su desesperación, había plantado la semilla. Había dicho que todo está permitido si Dios no existe. Había abierto la puerta de la libertad total, sin advertir del abismo al otro lado. Y Smerdyakov escuchó, el sirviente silencioso, el ser gris, insignificante, que en la sombra absorbía las ideas de su amo, que se alimentaba de su lógica sin alma, y fue él quien mató. Fue él quien llevó a la acción lo que Iván solo había contemplado en teoría. Pero esa teoría ahora era cadáver. Iván comienza a desmoronarse. La lógica que antes le daba fuerza se convierte en pesadilla. Sus pensamientos lo acusan, su conciencia lo aplasta. Comienza a ver cosas, a escuchar voces. Habla con un demonio que se burla de él, que se parece demasiado a sí mismo. Se descompone, no por la culpa jurídica, sino por la culpa moral. La culpa de haber creado un mundo sin Dios y ver cómo ese mundo se llena de sangre. Y mientras tanto, está Alyosha. Alyosha no argumenta, no discute, no grita, solo está, escucha, abraza, perdona. Él es la presencia que Iván ya no puede comprender, porque representa lo que Iván perdió: la fe silenciosa, la esperanza sin pruebas, el amor sin condiciones. Alyosha no tiene respuestas, no puede justificar el dolor, pero lo abraza, y eso es lo que hace la diferencia. En su locura, Iván busca una salida, pero no la encuentra en la lógica, ni en la justicia, ni en el castigo. Todo se rompe, porque cuando niegas a Dios, no desaparece solo el cielo, también desaparece el suelo, y sin suelo, caes. Eso es Iván al final de su camino, un hombre brillante, honesto, apasionado, pero roto por dentro, roto por amar tanto la justicia que no pudo soportar el mundo, roto por exigir una verdad que el mundo no le dio, roto por haberse convertido en reflejo del inquisidor sin quererlo. Pero en su ruina, en su fiebre, en su delirio, aún hay una chispa, una necesidad de redención, un grito por sentido. Y allí
Alyosha no le da argumentos, le da presencia. Y a veces eso basta, porque a veces el alma no necesita una respuesta, necesita un abrazo. Iván cayó, no con estrépito, no con violencia, sino con un silencio que duele más que 1000 gritos. Cayó como cae el que no encuentra suelo, como el que ya no tiene a quien acusar ni a quien salvar. Porque cuando todo se rompe, Dios, justicia, lógica, sentido, solo queda el eco de tu propia alma. Y a veces ni eso. Alyosha estaba allí, sin promesas, sin respuestas, solo con los ojos abiertos, el corazón expuesto y una paz que no nacía del entendimiento, sino del amor. Ese amor extraño que no exige explicación, que no se defiende con palabras, que simplemente permanece. El amor que no juzga a Iván. Solo lo abraza, incluso cuando él ya no puede abrazarse a sí mismo. Iván había querido salvar el alma del mundo. Había querido mirar el dolor de frente, sin evasivas. Se había rebelado contra un Dios que permite la lágrima de un niño. Había elegido la honestidad, incluso si le costaba el cielo. Pero la verdad, cuando se vive sin amor, se convierte en hielo, y el hielo corta. Eso fue lo que le sucedió a Iván. No fue derrotado por su razón, fue derrotado por su soledad, porque la justicia sin compasión se transforma en juicio, porque la libertad sin perdón se convierte en condena. Y entonces, ¿quién tenía razón? Iván con su grito desgarrado por la inocencia, o Alyosha con su silencio luminoso. Dostoyevsky no responde, porque quizás no hay respuesta. Porque tal vez la vida no se divide entre los que creen y los que no, sino entre los que aman y los que no pueden. Iván no era malvado, no era cínico, era quizás el más humano de todos, el que se atrevió a mirar donde nadie quiere mirar, el que se negó a aceptar consuelos fáciles, el que prefirió el infierno a una mentira celestial. Pero esa honestidad lo dejó sin abrigo, y sin abrigo, incluso el alma más fuerte tiembla. Alyosha, en cambio, eligió el camino difícil, no el de la lógica, sino el del corazón, no el del poder, sino el del servicio. Eligió amar, incluso sin entender, escuchar, incluso sin responder, permanecer, incluso cuando todo parece perdido. Tal vez ese sea el mensaje final. Que no siempre vencer es tener la razón. A veces vencer es simplemente quedarse, estar, amar, acompañar, aún en la oscuridad. Iván gritó por justicia. Alyosha susurró perdón. Iván exigió un mundo sin dolor. Alyosha abrazó al que sufre, y en ese contraste quizás se esconde la esencia de lo humano. Porque no todos los que creen en Dios están en paz, y no todos los que dudan están perdidos. A veces, el más roto es el más honesto, y el más silencioso, el más sabio. Ahora te toca a ti. ¿Aceptarías tú un cielo construido sobre el sufrimiento de los inocentes? ¿Devolverías tú también el billete, como Iván? ¿O te quedarías, como Alyosha, abrazando la vida tal como es, sin garantías, sin certezas, pero con amor? No hay respuesta correcta, solo preguntas que arden. Y quizás eso es lo único verdaderamente sagrado. Si este video resonó contigo, si en algún momento sentiste que Iván también habita en ti, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las sombras del alma humana. Y si conoces a alguien que también se hace estas preguntas, compártelo con él.